La Universidad de La Guajira, desde su sede Maicao, se complace en presentar su experiencia pedagógica y storytelling, una manera de evidenciar los resultados de aprendizaje desde la implementación de los laboratorios P. En primera instancia, haremos una pequeña introducción, una revisión de la literatura, analizaremos algunos aspectos metodológicos y, por supuesto, algunos elementos de los resultados que han impactado dentro de la propuesta. He de notar que la siguiente propuesta parte del proyecto de investigación Incidencia de las narrativas digitales en el desarrollo de las competencias comunicativas en los programas de Ingeniería de Sistemas y Educación Infantil de la Universidad de La Guajira. Para ello, hemos tomado como fundamento muy importante la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el modelo espiral de competencias Tic-Tac-Té de Pinto y otros. En primera instancia, todos conocemos que el hecho de narrar historias es un elemento fundamental dentro de los componentes culturales. Sabemos nosotros que en este caso el hecho de utilizar esas historias digitales plasmadas por los estudiantes a través de esos informes de laboratorio, se pudo verificar una organización, una presentación, comunicación de ideas, dado de que facilitó todo el proceso de transmisión de conocimiento. Después, en este caso, las narrativas digitales, podemos llegar a inferir que permite presentar, en nuestro caso, el storytelling como una estrategia pedagógica que hace uso de los relatos digitales como una forma de contar historias y conectar con las audiencias desde la vinculación de ese componente muy importante que es la parte emocional. En ese orden de ideas, desde el punto de vista desde García, Morcillo y otros, se considera entonces los laboratorios virtuales como aquellos elementos que permiten una ventaja entre, digamos, un accionar referente a los estudiantes. Nos referimos a esas experiencias de laboratorio de manera sincrónica que obviamente sin importar, digamos, el sitio y el lugar, se coinciden o convergen elementos muy importantes dentro del saber hacer en el marco de un tiempo determinado. Por otro lado, Barbosa y Rosales plantean la idea de que precisamente los laboratorios virtuales permiten solucionar problemas de equipamiento, materiales e infraestructura, ya que dentro de estos laboratorios se pueden recrear procesos y fenómenos difíciles o imposibles digamos, de reproducir en los laboratorios presenciales. Dentro del impacto del proyecto, nosotros quisimos averiguar con los estudiantes, ¿sí?, qué tanta aceptación había tenido, y se le hicieron preguntas como si le gustaría contar historias, si dentro de las mismas narrativas digitales esos laboratorios lo llevaban a la comprensión de la temática específica abordada dentro de esos laboratorios mismos, que si dentro de ese hecho de compartir esa experiencia con sus compañeros a través de la construcción de estos recursos digitales le permitía a él empoderarse también de los mismos conceptos, ¿sí? Y por último, como cierre dentro de las clases, se utilizaba el mismo storytelling a manera de actas de clase para que de pronto tuvieran esos procesos de retroalimentación en casa, hechos por ellos mismos. Y como podemos evidenciar, la mayoría de las respuestas de los estudiantes se ubicaban en los ítems 4, 5 y 6, o sea, estaban de acuerdo, en moderado acuerdo y, por supuesto, total acuerdo. Para la presentación digamos, de sus contenidos digitales, los estudiantes debían elaborar un guión. Dentro de ese guión, como primer factor, partía lo que era la presentación, donde se colocaba el programa, el semestre, la experiencia. Como un tercer elemento, se debían ubicar o se debían mencionar los resultados de aprendizaje, donde se plasmaban los conceptos a utilizar y las evidencias de aprendizaje. En un cuarto apartado se enunciaba la práctica, donde se hacía una pequeña introducción de lo que se iba a abordar dentro del contenido digital, la lista de materiales
y se partía luego al desarrollo experimental. Ese desarrollo experimental cerraba con una discusión y un análisis de todos los conceptos y experiencias vividas de ellos dentro del proceso del laboratorio virtual, para cerrar por último con una valoración que no era otra cosa que la narración final de su experiencia. Como recomendaciones dentro de la práctica, podemos llegar a recomendar que es muy importante la utilización de los laboratorios virtuales, porque no solamente el estudiante se empodera de esos procesos físicos o esos fenómenos científicos, o esos conceptos científicos, perdón, sino que además de ello, a través de la misma experiencia desarrolla competencias comunicativas, ¿sí? Es muy importante dentro de este tipo de experiencias hacerlas sistemáticas, presentar una guía bien elaborada con unos resultados o objetivos de aprendizaje bien marcados. Es también de suma importancia identificar el nivel de los estudiantes para nosotros ver cómo va ese progreso dentro del desarrollo de esas competencias comunicativas y propias de la asignatura que nosotros estamos presentando. Por supuesto, es de suma importancia utilizar los laboratorios presenciales y también virtuales como manera de complemento dentro de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. La cátedra, en este caso de física, permite incorporar las narrativas, esos recursos multimediales, hipertextuales, hipermediales y transmediáticos, dado de que pone en potencia, digamos, y desarrolla en el estudiante toda una gran cantidad de imaginación posible dentro de los procesos de la interpretación y empoderamiento de esos fenómenos físicos. Considerar, por otro lado, el aula como un microlaboratorio de enseñanza y aprendizaje con un enfoque netamente formativo, ¿sí? Y por último, como docente, nosotros debemos estar abiertos a esos procesos de cambio simultáneos. A manera de conclusión, podemos llegar a considerar que las narrativas digitales dentro del proceso de enseñanza de la física mecánica desarrolla esas competencias investigativas y a la vez empodera desde la indagación, desde la explicación de fenómenos, desde el uso del conocimiento científico a los estudiantes para poder desarrollar esas competencias científicas. No obstante, dentro de las competencias digitales, ¿sí? También la potencia la desarrolla dado de que crean sistemas de red para ellos mismos, donde se da ese proceso de aprendizaje y la creación de esos contenidos digitales. Dentro de las competencias comunicativas hace uso de los signos y de referencias gramaticales como esos elementos cohesivos que garantizan la coherencia y la fluidez al presentar su storytelling. Y por último, ese resultado de aprendizaje de la cátedra, dado que enmarca todos esos procesos de conocimientos y competencias y habilidades que el estudiante debe alcanzar al final de nuestra cátedra. Bien, muchas gracias.